¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser un vampiro? O quizás has soñado con ser uno. Sin embargo, la vida de un vampiro apuesto como Louis de Pointe du Lac puede no ser tan ideal como parece. Entrevista con el vampiro nos transporta a un oscuro y fascinante mundo, donde la inmortalidad y la sed de sangre se entrelazan con las complejidades de la existencia humana. A medida que acompañamos a Louis en su viaje, nos enfrentamos a preguntas inquietantes sobre lo que realmente significa vivir eternamente y las sombras que acechan a quienes eligen este destino. Estamos en San Francisco, en el año 1994. Todo comienza con un periodista llamado Daniel Molloy, quien se dedica a entrevistar a desconocidos con el objetivo de extraer de ellos una buena historia para posteriormente publicarla. En su camino se encuentra con Louis, un enigmático personaje que afirma ser un vampiro. Daniel al principio toma esta afirmación a broma y le responde que jamás lo habría imaginado. Intrigado le pregunta si realmente habla en serio. Louis asiente y le explica que se encontraron en la avenida, donde él se dirigió a Daniel. El periodista, con un tono sarcástico, le desea buena suerte en su peculiar situación, a lo que Louis replica que tal vez la suerte les sonría a ambos. Daniel recuerda que Louis le había mencionado que iba a acabar con su vida y beber su sangre. Louis confirma esta declaración, pero añade que por el momento no debe preocuparse por ello. Intrigado, Daniel pregunta si realmente está convencido de ser un vampiro. Para demostrarlo, Louis decide encender la luz. Al observar la velocidad con la que se mueve, el periodista queda asombrado y se da cuenta de que Louis habla en serio. Este último le pide que no se atemorice, aprecia la oportunidad que se les presenta. Daniel, aún atónito, le pregunta cómo logró realizar tal hazaña. Louis responde que lo hizo como él mismo lo haría, mediante una serie de movimientos, solo que más rápidos de lo habitual. Asegura que sigue siendo el mismo ser, pero que no ha sido humano durante siglos. Finalmente, Louis le pregunta a Daniel cómo desea que comience su relato, y así inicia la narración de su historia mientras Daniel graba en una cinta de cassette. Louis comienza a narrar su vida en el año 1791, cuando contaba con tan solo 24 años. A pesar de su juventud y de ser un hombre adinerado propietario de una plantación de esclavos en Nueva Orleans, se encontraba sumido en una profunda tristeza tras la pérdida de su esposa y su hijo durante el parto. Desprovisto del deseo de vivir, buscaba consuelo en el alcohol y anhelaba que alguien se atreviera a poner fin a su tormento. Una noche, mientras se encontraba en un bar, un vampiro percibió su desesperación y acudió a su llamado. Lo llevó volando por los aires mientras le chupaba la sangre. Sin embargo, en lugar de acabar con su vida, lo arrojó al agua para que pudiera vivir un día más. Este vampiro, conocido como Lestat de Lioncourt, regresó más tarde para visitar a Louis en la oscuridad de la noche, ofreciéndole una opción que nunca había tenido, la posibilidad de convertirse en un vampiro. A cambio, le prometió que sus penas desaparecerían. Antes de aceptar la oferta de Lestat, Louis decidió contemplar el amanecer una última vez. Posteriormente, se reunió con el vampiro frente a la tumba de su esposa. Sin ninguna delicadeza, Lestat se lanzó al cuello de Louis, dejándolo moribundo. Con amabilidad, le preguntó si deseaba ser convertido. Louis aceptó sin dudarlo. Tras beber la sangre del vampiro, Louis experimentó terribles espasmos y renació como un ser de la noche. Ahora podía ver el mundo con una perspectiva que nunca antes había imaginado. En la actualidad, Louis le pregunta al periodista si desea otro cigarrillo. A continuación, el periodista indaga sobre su opinión acerca de los crucifijos y si puede observarlos. Louis le responde afirmativamente, expresando su gusto por mirarlos. Posteriormente, el periodista plantea una cuestión sobre la estaca que atraviesa el corazón, a lo que Louis contesta que tales creencias son meras tonterías. Luego, el periodista se interesa por los ataúdes y Louis, con un tono serio, afirma que, lamentablemente, los ataúdes son una necesidad ineludible. En una de sus primeras visitas a un bar, Louis se entrega a un festín con una mujer. Aunque no tiene la intención de arrebatarle la vida, su compañero lo hace en su lugar. A partir de ese momento, Louis descubre que ya no puede saciarse con comida. Lo único que logra satisfacerlo es la sangre. Sin embargo, a diferencia del Lestat, él no ha perdido su humanidad y se niega a quitar vidas humanas. En ese instante se entera de que también puede sobrevivir bebiendo la sangre de animales. Louis le propone a Lestat que pueden vivir sin tener que arrebatar vidas humanas. ¿Es posible? Lestat le responde que todo es posible y lo desafía a intentarlo durante una semana. En el transcurso de una fiesta aristocrática, Louis decide salir a pasear con una viuda. Sin embargo, cuando está a punto de chuparle la sangre, opta por sacrificar a sus pequeños perros en su lugar. En ese momento, aparece Lestat y acaba con la vida de la viuda, reprochándole a Louis que actúa como un cobarde, un vampiro que se alimenta únicamente de ratas y perros. Lestat advierte que pronto los descubrirán. Louis, sintiéndose condenado, lo confronta, pero Lestat simplemente le responde que le agrada su naturaleza colérica y furiosa, razón por la cual lo eligió como compañero. Luego se burla de él, preguntándole si realmente cree que puede matarlo, asegurando que la vida sin él sería aún más intolerable. Mientras tanto, los esclavos se encuentran aterrados debido a la misteriosa muerte de los animales y temen tanto a su nuevo compañero como a Louis. Durante la noche, Lestat le dice a Louis que debería considerarse afortunado. En París, un vampiro debe ser astuto por diversas razones. Louis le pregunta si proviene de París y Lestat confirma que sí, al igual que el vampiro que le otorgó su nueva existencia. Intrigado, Louis le pide que le hable sobre ese vampiro y reconoce que seguramente aprendió mucho de él. Sin embargo, Lestat le responde que
que no pudo elegir y se muestra evasivo respecto a sus conocimientos sobre el vampirismo. Cuando Louis insiste en que debe entender lo que implica ser un vampiro, Lestat se irrita y le pregunta por qué debería preocuparse por tales asuntos. Luego menciona que pronto se acabarán las gallinas y deberán probar carne humana antes de marcharse. Más tarde, una de las sirvientas se acerca a Louis y le pregunta si no tiene intención de cenar. Ella expresa su preocupación por él y le pregunta cuándo volverá a montar a caballo por el campo. Hace tiempo que no visita a los esclavos y en todas partes hay muertos. También le pregunta si sigue siendo su patrón y sugiere que despida a Lestat, ya que todos los esclavos están aterrados e incluso temen al propio Louis. Este último confiesa sentirse igualmente temeroso por sí mismo y en un arrebato de desesperación chupa la sangre de la sirvienta hasta dejarla sin vida. Los esclavos, alarmados, acuden con antorchas a la casa. Louis los recibe sosteniendo el cuerpo inerte de la chica entre sus brazos y les declara que ahora son libres. Les insta a huir del lugar porque está maldito. En un acto desesperado quema su mansión. Justo antes de sucumbir entre las llamas, Lestat llega enfurecido pero rápidamente lo lleva a un lugar seguro. Louis despierta y pregunta a Lestat dónde se encuentran. Este le responde que están en un encantador pero desolado cementerio, indagando si le agrada ese lugar. Louis, con una risa amarga, comenta que su destino es el infierno, a lo que Lestat replica que no son bienvenidos allí. Posteriormente, ambos alquilan una habitación cercana al río en Nueva Orleans. Mientras tanto, Lestat continúa sacrificando vidas para saciar su insaciable sed de sangre, mientras que Louis se opone firmemente a ello, prefiriendo alimentarse de ratas. Al avanzar por las desoladas calles de la ciudad, algunos aldeanos les advierten que se alejen debido a una zona contaminada por la peste. Sin embargo, Louis ignora las advertencias y se dirige hacia allí. De repente escucha el llanto de una niña llamada Claudia, quien lamenta la muerte reciente de su madre, aparentemente infectada por la peste. La pequeña está aferrada al cuerpo sin vida de su progenitora y le suplica a Louis que les ayude, ya que su padre las ha abandonado y le pide que despierte a su madre. En un giro oscuro, el vampiro muerde a Claudia y comienza a chuparle la sangre. En ese instante aparece Lestat, quien se ríe de Louis y lo llama mi filósofo, mi mártir, el que nunca se apodera de una vida humana, sugiriendo que tal acto merece ser celebrado. A continuación comienza a danzar con el cadáver de la madre de la niña. Ante esta escena grotesca, Louis sale corriendo del lugar mientras Lestat le grita desde lejos que no renuncia a lo que es. Finalmente, Louis acaba refugiándose en una alcantarilla. Más tarde, Lestat encuentra nuevamente a Louis y le dice que para hallarlo solo tuvo que seguir los rastros dejados por los cadáveres de las ratas. Le aconseja hacer lo que la naturaleza le dicte para poder sentir lo que él siente y le menciona tener un obsequio para él. Lo invita a regresar con él para mostrárselo. Ambos regresan a su habitación donde Lestat presenta a Claudia, quien yace en la cama. Le explica a Louis que ella necesita compañía más adecuada que la suya y le pregunta si ha olvidado cuánto deseaba su dulzura. Louis le reprocha a Lestat no haberla matado. Este último le asegura que su conciencia está tranquila y añade que Claudia está enferma. Por ello, le proporcionará lo necesario para su recuperación. Así, Lestat le ofrece de su sangre a Claudia, transformándola en una vampira con cabello rizado. En ese momento llega una sirvienta y Lestat la ataca brutalmente, instando a Claudia a beber de la sangre de la sirvienta antes de que su corazón se detenga. Advierte que la sangre de un muerto es veneno para los vampiros. Luego Claudia muerde a la sirvienta para saciar su hambre. Finalmente, Claudia pregunta por su madre y Lestat responde que ella ya ha ido al cielo, como la dulce señora a quien acaba de morder. Luego afirma que ahora ella es parte de su familia, de él y también de Louis, revelando que este último había planeado abandonarlas y escapar. Sin embargo, ahora se quedará para hacerla feliz. En ese instante, Claudia lo abraza mientras Louis maldice en silencio a Lestat. Como toda niña consentida, Claudia se alimentaba de la sangre de todas las personas que se acercaban a ella, las diseñadoras de moda que le confeccionaban un vestido, una amable señora que pasaba por allí, su maestro de piano y un vendedor de muñecas. Y eso sin mencionar los momentos en que ella y Lestat devoraban familias enteras. Al final del día, Claudia se retiraba a su propio ataúd, aunque a veces optaba por dormir en el ataúd de Louis. Así transcurrieron 3 décadas. El tiempo se deslizaba rápidamente para los mortales felices, mientras que la vejez no parecía afectar a estos vampiros. La ciudad experimentó un crecimiento notable. Los barcos de vapor reemplazaron a los de vela, trayendo consigo un sinfín de exóticos forasteros. Sin embargo, surgió un dilema. Claudia deseaba tener un cuerpo de mujer, lo cual era imposible, dado que era una vampira. Lestat le comentaba a Claudia que cada día se asemejaba más a Louis por su actitud, sugiriendo que pronto podría terminar alimentándose de ratas. Ante esto, Claudia le preguntó a Louis si él había comido ratas alguna vez, y él le respondió que eso había sucedido hace mucho tiempo, antes incluso de que ella viniera al mundo. Un día Lestat le obsequió una muñeca a Claudia, pero ella le manifestó su descontento al decirle que no deseaba otra muñeca más, ya que contaba con docenas en su colección. Lestat pensó que esta en particular le agradaría. Claudia le cuestionó por qué siempre elegía esa noche para regalarle una muñeca. Lestat, confundido, inquirió a qué noche se refería y Claudia explicó que siempre le obsequiaba una muñeca la misma noche del año y se preguntó si acaso era su cumpleaños. Luego le hizo notar que siempre la vestía como a las muñecas y la peinaba de igual manera. Preguntó por qué lo hacía. Lestat
Lestat respondió que muchas de esas muñecas eran viejas y estaban deterioradas, sugiriendo que debería deshacerse de ellas. Sin embargo, Claudia hizo un berrinche y sacó todas sus muñecas, revelando un cadáver oculto bajo la cama. Con voz decidida expresó su deseo de ser como la chica del cadáver y cuestionó a Louis y Lestat si querían que ella permaneciera como una muñeca eternamente. Se preguntó por qué no podía cambiar como todos los humanos. En un arrebato emocional se cortó el cabello, pero al darse cuenta de que este volvía a crecer al instante reclamó a Louis y a Lestat por haberla convertido en vampira. Les recordó que no siempre fue así. Antes tenía una madre y Louis una esposa. Él también había sido mortal como su esposa. Sin embargo, Lestat había transformado a ambos en vampiros. Enfurecida golpeó a Lestat preguntándole cómo había llevado a cabo su transformación en vampiro. Este le respondió que debía conformarse con ser quien era. Habría muerto si no fuera por esa transformación, igual que el cadáver escondido bajo su cama. Le pidió que se deshiciera del cuerpo inerte, pero Claudia replicó con determinación que prefería que él lo hiciera y se marchó. Louis se acerca a Claudia, quien le pregunta por qué no envejece. Él le señala a una señora y le asegura que eso jamás le sucederá a ella. Nunca envejecerá ni morirá. Claudia, con una mezcla de frustración y tristeza, le responde que eso también implica que nunca podrá ser una mujer de verdad y manifiesta su desdén al respecto. Se pregunta cómo pudo convertirse en alguien así. Conmovido por el berrinche de Claudia, Louis decide llevarla a la antigua casa que alguna vez fue su hogar. Al llegar, Claudia le pregunta si ella lo alimentó y Louis asiente, explicándole que Lestat lo encontró junto a ella cuando se había cortado las venas y lo alimentó con su propia sangre. Así fue como Claudia se convirtió en vampiro y desde entonces ha vivido cada noche en esa condición. Intrigada, Claudia le pregunta si ambos participaron en su transformación, a lo que Louis responde que él le quitó la vida mientras Lestat le ofreció una nueva oportunidad. En un arrebato de ira, Claudia confiesa que odia a ambos y se marcha enfurecida. Sin embargo, tras un breve momento de reflexión, regresa y se reconcilia con Louis. Le afirma que están irremediablemente ligados y que no puede odiarlo. Él fue quien le otorgó el beso inmortal, convirtiéndose así en su madre y padre a la vez. Por ello, siente que es eternamente suya. Sin embargo, sostiene que ha llegado el momento de renunciar al Lestat. Es tiempo de abandonarlo. Louis, sin embargo, le asegura que jamás los dejará ir. Claudia, con un tono malicioso, le pregunta si realmente cree en eso antes de dirigirse hacia donde Lestat toca el piano. Lestat, visiblemente irritado por la presencia de Claudia, le dice que su compañía lo exaspera y que ha encontrado a otra persona que será un mejor vampiro que ella y Louis. Claudia, desafiante, le pregunta si pretende asustarla. Lestat responde que ella es caprichosa por ser hija única y que necesita un hermano. Expresa su hartazgo hacia ambos. Claudia propone la idea de poblar el mundo con vampiros, pero él se opone firmemente a esa idea. Ella entonces revela su intención de hacer las paces con él, a pesar de considerarlo un farsante. Desea regresar a cómo eran las cosas antes. Lestat le pide que deje de molestarlo y Claudia replica que hará más que eso. Tiene un regalo para él. Le ofrece dos jóvenes aparentemente dormidos debido a un sedante como símbolo de reconciliación. Él se muestra complacido ante la oferta, pero pronto comienza a sentirse mal tras probar la sangre. Claudia revela entonces que les administró láudano hasta provocar su muerte para mantener la sangre fresca. Desesperado, Lestat comienza a llamar a Louis para que lo lleve a su ataúd. No obstante, Claudia lo ataca y lo desangra hasta dejarlo seco. Luego se vuelve hacia Louis y le dice que deberán quemar o sepultar el cuerpo, preguntándole cuál opción preferiría. Finalmente deciden llevarlo al pantano para arrojarlo al agua, donde un cocodrilo pronto se da un festín con él. Claudia comenta sarcásticamente que merece estar entre los reptiles. Su muerte era lo justo. Louis siente una mezcla de emociones encontradas y reflexiona sobre el hecho de que tal vez ellos también debieron morir, ya que él fue quien lo procreó. Él fue quien le dio esa vida sin importar cuál fuera. Claudia defiende sus acciones diciendo que lo hizo por ambos, para poder ser libres. Claudia se obsesiona con encontrar a otros vampiros, dedicando su tiempo a estudiar los mitos y leyendas de Europa. Cuando finalmente se disponen a viajar al viejo continente, aparece Lestat, quien revela que ha sobrevivido gracias a la sangre de un cocodrilo. Su apariencia es espeluznante y busca venganza contra Claudia. Sin embargo, Louis actúa rápidamente y le lanza una lámpara de aceite que lo envuelve en llamas. Mientras se retuerce en un intento desesperado por apagar el fuego, provoca un incendio que se extiende por todo el vecindario. En medio del caos, Louis y Claudia logran escapar y abordan un barco con destino a Europa. Al llegar al viejo continente, exploran varios países en su búsqueda, pero no encuentran rastros de otros vampiros hasta que finalmente llegan a París. Una noche, mientras Louis camina por las calles de la ciudad, se percata de que una figura misteriosa lo sigue, imitando cada uno de sus movimientos. Parece un auténtico bufón. En ese momento aparece Armand. Louis le confiesa que ha recorrido el mundo en busca de un inmortal y que eso es precisamente lo que ha encontrado. Armand le entrega una carta de invitación a un teatro y le asegura que nadie le hará daño. Él no lo permitirá. Finalmente le recuerda que no debe olvidar su nombre, Armand. Louis, acompañado de Claudia, asiste al teatro. Él le recuerda que no debe olvidar lo que le ha dicho. Todos poseen poderes diferentes y pueden leer los pensamientos del otro, siempre que ella lo permita. Durante la función, Louis señala a Armand y le explica que ese es el vampiro en cuestión. En la macabra obra, un bufón llamado Santiago
Santiago interpreta a la parca, mientras un público compuesto por humanos observa cómo se chupa la sangre de una hermosa e inocente joven. Los únicos que comprenden la verdadera naturaleza de lo que sucede son Luis y Claudia, quienes observan desde las alturas. Al concluir el espectáculo, Armand guía a los vampiros recién llegados hacia una guarida subterránea. Luis, quien siempre ha cargado con dudas existenciales sobre su naturaleza y el sentido de la existencia de los vampiros, cree que Armand, con sus 400 años de vida, tendrá las respuestas que Lestat nunca le ofreció. Luis le pregunta sobre el origen de los vampiros. Armand responde que lo comprende. Él lo vio en el teatro y pudo notar su sufrimiento. Sentía empatía por la joven y señala que él fallece cuando mata. Aunque siente que debe morir, no renuncia a nada. Luego le plantea si entender lo que es la bondad lo convierte en bueno. Armand confiesa que no sabe nada sobre Dios ni sobre el demonio. Jamás ha tenido una visión ni ha aprendido secretos que pudieran condenar o salvar su alma. Según lo que ha aprendido en sus 400 años de existencia, es el vampiro más viejo del mundo. Luis responde que eso es precisamente lo que siempre ha temido. Armand le dice que teme demasiado y menciona algo que debió haberle dicho quien lo procreó, aquel que deja el viejo mundo por el nuevo. Sin embargo, Luis lo interrumpe y afirma que quien lo procreó no sabía nada ni le interesó. Antes de marcharse con Claudia, Santiago lee la mente de Luis, quien estaba pensando en Lestat, y le advierte que el único crimen entre los vampiros es matar a uno de su propia especie. Luego, Luis le pregunta a Claudia si ella cree que él permitiría que le hicieran daño. Sin embargo, ella le responde que lo dejaría por Armand si él así lo solicitara. Luis le asegura que eso jamás podría ocurrir, pero Claudia insiste en que Armand lo desea de la misma manera en que él también lo desea. Estaba esperándolo. Armand anhela que él sea su compañero y ha estado esperando la oportunidad en ese teatro que considera tan aburrido y carente de vida como ellos. Claudia le revela que el alma de Armand le ha susurrado que debe dejar ir a Luis, liberarlo, y le pregunta si eso es lo correcto, dado que él es su padre, su progenitor. Luis, tratando de consolarla, le dice que no se preocupe y ambos se abrazan. Más tarde, Luis se reúne con Armand y le expresa que Claudia es lo que más valora en el mundo, es su hija. No obstante, Armand le replica que no es así, que ella es su amante. Luis insiste en que no, que es su amada, su niña. Armand le responde que si él sostiene eso es porque es inocente. Entonces, Luis pregunta si Claudia corre peligro y Armand confirma que sí. Ante la inquietud de Luis sobre el motivo de esa amenaza, Armand explica que su silencio y juventud son elementos prohibidos para un vampiro tan joven. No sobrevivirá por sí sola. Además, menciona que ambos mataron al vampiro que los procreó. Si Luis desea salvarla, debe enviarla lejos. Luis responde con firmeza que si Claudia se va, él también lo hará. Armand se sorprende y le pregunta si se irá tan pronto y sin las respuestas que tanto anhela. Luis aclara que había dicho que no existían respuestas, pero Armand sostiene que solo hizo preguntas erróneas. A continuación, Armand interroga a Luis sobre cuántos vampiros poseen la persistencia de ser inmortales. El mundo cambia mientras ellos permanecen inalterables. Esta ironía es la causa de su eventual aniquilación. Armand necesita que Luis establezca contacto con esa era. Sin embargo, Luis replica que no representa a ninguna era y expresa estar cansado de todo esto. Ha estado así siempre. Entonces, Armand le dice que ese descontento es el verdadero espíritu de su época, el núcleo de ella. Su golpe final ha sido la caída de ese siglo. Luis inquiere acerca de los vampiros del teatro y Armand los descalifica como unos inútiles sin reflejo alguno. En cambio, él mismo refleja un corazón quebrantado, un vampiro con alma humana y una pasión mortal. Es hermoso. Lestat debió llorar al procrearlo. Luis le pregunta a Armand si conocía a Lestat y este responde afirmativamente. Sí lo conoció lo suficiente como para llorar por su muerte. Al llegar a casa, Luis encuentra a Claudia en compañía de una mujer llamada Madeleine, quien está dispuesta a convertirse en vampira tras la pérdida de su hija. Madeleine será la compañera de Claudia cuando Luis se marche con Armand. Con curiosidad, Luis le pregunta a Madeleine si considera que ellos son hermosos o mágicos y si tiene idea de lo que significa convertirse en vampiro. Claudia, por su parte, le advierte que lo malo es que él no puede ser malo y que ella no sufrirá eso por mucho más tiempo. Luis, con firmeza, le pide a Claudia que no lo obligue a hacer algo que no desea. Claudia, resentida, le reprocha que él hizo lo mismo con ella. La arrebató de los brazos de su madre como un monstruo de cuento de hadas. Ahora llora, pero no por lo que él hizo, sino por la situación actual. Le suplica que le regale a Madeleine antes de abandonarla y luego le confiesa que aún lo ama, lo cual se ha convertido en un tormento para ella. Pregunta quién cuidará de él cuando ella ya no esté. Se refiere a su ángel asesino. Luis se vuelve hacia Madeleine y le pregunta quién cree que es Claudia. Ella responde que es una niña que nunca morirá. A continuación, Madeleine le muestra la foto de su hija fallecida. Convencido por este gesto tan conmovedor, Luis decide morder a la mujer y luego le da de beber de su sangre para facilitar su transformación en vampiro. Sin embargo, Madeleine comienza a agonizar y Claudia, alarmada, le pregunta qué le ocurre. Luis le explica que solo está pasando por un proceso de agonía similar al que ella experimentó, aunque era demasiado joven para recordarlo. Claudia inquiere si Madeleine puede morir y Luis aclara que será solo una muerte aparente. Le dice a Claudia que no se lo reprochará, ya ha pagado por ello. Ante la pregunta de Claudia sobre lo que quiere decir con eso, Luis responde que lo
lo que murió en esa habitación no fue solo una mujer. Lo que realmente falleció fue el último vestigio humano que quedaba en él. Claudia afirma que ahora están en paz, pero de repente llegan otros vampiros y atrapan a los tres. Santiago le dice a Luis que las mujeres morirán y él quedará encerrado en un ataúd para siempre. Desesperado, grita pidiendo ayuda a Armand, pero no recibe respuesta. En ese momento, Claudia y Madeline son llevadas a una habitación con un agujero en el techo por donde el sol las achicharra sin piedad. Rescatado por Armand después de la muerte de las dos vampiras, Luis cobra una feroz venganza y destruye a todos los inmortales del teatro. Tras rechazar la oferta de Armand de convertirse en su compañero, emprende un largo viaje por el viejo mundo y regresa a América en 1988. De regreso en Nueva Orleans, un aroma peculiar capta su atención. En una casa abandonada, encuentra a Lestat, quien se presenta bastante decrépito y algo delirante, añorando el pasado en el que fue un vampiro feroz y hermoso. Finalmente, ha concluido de relatar su historia y hemos regresado al presente. En 1994, el periodista, impulsado por su ambición, desea fervientemente que Luis lo convierta en un vampiro y casi le exige que lo haga. Luis, enfurecido, le reprocha que no ha comprendido nada de lo que ha sucedido y desaparece de la escena. El periodista abandona el lugar a toda velocidad, conduciendo mientras inserta uno de sus cassettes para escucharlo. De repente, Lestat aparece y le chupa la sangre. El periodista queda agonizante, mientras que Lestat recupera la apariencia que lucía hace muchos años, revitalizado y con renovados ánimos para seguir cazando presas durante la noche.